Bueno, aquí tenemos que nuestra salida de A a B va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Y lo que vamos a hacer es reducir este circuito por serie paralelo. Aquí podemos empezar sumando estos 12 ohms por estos 10 ohms, ya que son lo mismo porque no corre corriente. Y esta suma va a estar en paralelo por esta resistencia de 6 ohms. Redibujamos el circuito donde, como antes dijimos, que la resistencia de 12 y 10 estaban en serie. Entonces solamente lo vamos a sumar y la ponemos en paralelo con los 6 ohms. Entonces estos 22 ohms y estos 6 ohms sería el inverso de la suma de los inversos, que sería igual a 33 sobre 7 ohms. Entonces con ese resultado podemos volver a redibujar nuestro circuito, donde nuestros 33 sobre 7 ohms van a estar en serie con los 3 ohms, donde podemos poner nuestro sentido de mayor a menor potencial, por lo que se le colocó el sentido de esta manera. Por lo que los 18 volts sobre las resistencias que están en serie van a, van a, van a dar como resultado 7, 7 tercios de ampere. Entonces, ya que tenemos nuestra corriente, que es 7 tercios de ampere, podemos calcular el voltaje que pasa por los 33 sobre 7 ohms y sobre los 3 ohms. Entonces, nuestro primer voltaje, que es por el que pasa en los 33 sobre 7 ohms, va a ser igual a 7 tercios de ampere por los 33 sobre 7 ohms, igual a 11 voltios. Y nuestro otro voltaje que pasa sobre los 3 ohms va a ser 7 tercios de ampere por 3 ohms, igual a 7. Entonces, si nos devolvemos al redibujado anterior, podemos ver que sobre los 22 ohms van a pasar de corriente un medio de ampere, ya que sería los 11 volts que pasan por ahí entre los 22 ohms. Y de igual manera con la parte de abajo donde pasan los 6 ohms, donde sería la corriente que pasa 11 sobre 6. Entonces esto nos tiene que sumar lo que va a salir por, por el camino de los 3 ohms, que como ya tenemos los 7 volts, podemos decir que la corriente que pasa por ahí es de 7 sobre 3 amperes. Entonces ya podemos redibujar otra vez el circuito como lo teníamos antes, pero ya sabiendo la distribución de nuestras corrientes. Por ende, podemos conocer la distribución de los voltajes también. Entonces podemos calcular nuestra salida de corriente como por ley de Kirchhoff de voltaje, en, por lo que sale en el nodo A y B, que sería nuestro voltaje de Thevenin. Y en ese camino que hicimos, pues simplemente para encontrar los voltajes, sería corriente por resistencia. Entonces todo igualado, todos los voltajes igualados a cero, podemos factorizar y sacar que de B, nuestro voltaje de A B va a ser de 12 volts. Y como ya habíamos dicho, el voltaje que pasa por A y B va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Entonces quiere decir que nuestro voltaje de Thevenin es de 12 volts. Entonces ahora tenemos que encontrar nuestra corriente en corto, por lo que tenemos que redibujar otra vez el circuito, pero esta vez con una salida en corriente en corto, que es la que pasa por A y B. Aquí tenemos nuestras tres mallas, por lo que voy a utilizar el método de mallas para solucionar ese problema. Entonces, empezando por darle el sentido a la malla 1, podemos llegar a,
a cero todas nuestras corrientes, lo cual un, nos va a dar tres explicaciones, una por cada malla. Entonces podemos acomodar estas tres ecuaciones como en forma de matriz, donde podemos resolverlo tomando en cuenta que I2 va a ser igual a nuestra corriente en corto. Podemos utilizar el método de Gauss-Jordan para solucionar este sistema de ecuaciones de tres incógnitas, donde tratándonos todo este proceso podemos dar con el resultado que nuestra corriente en corto, que es igual a I2, va a ser de 2 amperes. Y bueno, ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin y nuestra corriente en corto, por lo que ya tenemos lo necesario para saber cuál es nuestra resistencia de Thevenin. Por lo que continuaremos para dividir nuestro voltaje de Thevenin sobre nuestra corriente en corto, que va a ser igual a 12 voltios sobre 2 amperes, dando los resultados como 6 ohms. Y ya con eso solo queda dibujar nuestros equivalentes de Thevenin y de Norton.